Hola, bienvenidos al mundo de libertad. Ahora siendo las 11:33, vamos a comenzar este nuevo episodio de Dialéctica en Pareja junto a Jorge. Me dijo que quería expandir un tema que yo le había comentado hace unas horitas, la verdad hace una hora y media más o menos, pero no sé hacia dónde nos vamos a expandir, así que esto va a ser una sorpresa para todos. Qué entretenido. Hola, bien, de todas maneras se va a tratar sobre la dialéctica y sobre Platón y algunos consejos que, si bien aquí están organizados y están ordenados y sintetizados, se encuentran en los diálogos platónicos. Ese es el El- libro que me dijiste que, o sea, n- que me iba a gustar, ¿o no? no, se encuentran alrededor, o sea, a lo largo de todos los diálogos. Ya. Ah, ¿verdad que eran 4 tomos? ¿O no? No, ¿O son son muchos 6? diálogos. Ah, ya, chuta, Hay chuta. muchos Ya. diálogos y a veces uno puede comprar un tomo que comprende varios diálogos. Ok. Así que son varios tomos, o sea, son varios diálogos y a lo largo de esos diálogos es que se pueden ir recogiendo algunos de los consejos que da Platón. En este caso, sobre la escritura y la oratoria y la dialéctica. Para contextualizar un poco, Eso. históricamente y a lo largo de los diálogos va a haber una crítica hacia la escritura. Hay varias razones, no me las sé todas, no me acuerdo de todas, pero sí de algunas que son como destacables por parte de Platón. Una de ellas es de que la escritura es autárquica, o sea, no es autárquica, quiere decir no se puede defender por ella misma. Entonces se necesita del autor para que se pueda explicar bien y para que el contenido se pueda entender eh, por lo menos lo más cerca a comprender enteramente. Como no está el autor para poder hacer eso, entonces se puede generar una mal comprensión de un texto. La segunda parte es de que la persona que haya mal comprendido algo la va a repetir como si conociera muy bien algo, como si supiera un gran o tuviera un gran conocimiento, cuando probablemente no sepa nada, Mm. o lo mal entendió o solamente lo está repitiendo. Por eso Platón no concibe de que eh, sea juzgable o discriminable la escritura, sino la mala escritura. Y el hecho de que, porque él tiene una crítica sobre todo a la poesía y a la poesía mimética. ¿Qué es mimético? Mimético es que imita Ok. cosas. O Ah, sea, ya, es como de cuando mimir. hablas por ejemplo, cuando uno lee un texto histórico, tú lees hechos y sucesos y cosas que se observan y imaginas o aprendes mediante imágenes mentales. No sobre qué son las cosas, no sobre por qué se producen, cuáles son sus causas, cuál es la naturaleza de cada cosa, Mm. cuál es la esencia y de qué se trata cada cosa, sino simplemente imágenes. Entonces, por ejemplo, si en la poesía te tratan de enseñar, y en una ocasión lo hablamos, sobre la valentía, entonces te imaginarás a Ulises y sus acciones y pensarás que en cada situación esa acción es una acción valiente. Pero Mm. en muchas situaciones puede que en otro contexto esa acción sea injusta. Entonces, Mm. para Platón, la escritura es mal hecha, es decir, a través de imágenes y la poesía mimética, lo que genera en las personas es una falta de objetividad en en sus opiniones, en sus Mm. percepciones de las Claro. cosas. Depende mucho de lo que la persona preconcibe como valiente, como grande, como, o lo que sea. Claro. Mm. Da mucha interpretación. Y sucede de que la persona va perdiendo eso que le había comentado recién, eh, una interpretación personal y objetiva sobre las cosas. Sus interpretaciones son prestadas. O sea, Mm. cuando defienden algo, lo defienden porque un otro lo dijo, ese otro es alguien instruido,
o porque es el conocimiento popular, o sea, a partir de alguien que lo dijo en una obra de teatro, Ujú. popularmente se cree tal cosa y tú lo que haces es una pérdida de objetividad en tu interpretación porque te alejas de ella y usas otra sin saber muy bien si lo que estás diciendo es lo correcto. Entonces en los diálogos tú te vas a encontrar a Sócrates que va a entrar en una dialéctica con diferentes personas, por ejemplo artesanos o gente importante del ejército y les va a preguntar sobre, por ejemplo, qué es la belleza, qué es el arte, qué es la valentía y mediante la conversación se va a iniciar dándose lentamente, de a poco, gradualmente, se van a ir dando cuenta de que no sabían de qué se trataba aquello de lo que ellos trabajaban, de lo Mm. que ellos tenían que ser los primeros en poder decir de primera mano qué era la valentía o qué era la belleza o qué era el arte, por ejemplo, en un artesano. ¿Por qué? Porque se había perdido esa interpretación personal. Entonces acá, en el libro, se va a hablar sobre algunos consejos que se encuentran durante los diálogos. Oye, espérame, antes quiero contextualizar a Pito de qué salió esto. A modo general, em, yo canalicé información a alguien que, em, bueno, le preguntó a la libertad, no le preguntó o esperaba una respuesta de la libertad. Yo creo no, capaz no, no desde esta maga sacerdotisa que canalizaba la información. Y al parecer no, no fue recibida de, no sé, pero bueno, entonces yo estaba en ese tema de, pucha, no, la relación es probable que cambie, pero no se puede culpar al mensajero, porque, o sea, que no culpar al final el mensaje, porque el mensaje es nomás, pues no, eso. Entonces, eso dio pie después para que Jorge me comentara lo de, ¿cómo era la frase? Para yo aprendérmela, no matar al mensajero. Ah, sí, no mates al Eso, no mensajero. mates al mensajero, em, em, aludiendo a los mensajeros que iban entre un reino a otro, por ejemplo, en la época medieval, enviando los mensajes. Y bueno, y ahora Jorge me dice que me quiere complementar esto que ha ocurrido. Y acá le damos con el play. Claro. O sea, no solamente era por complementarlo, lo que pasa es de que creo de que es una gran habilidad, muy difícil de manejar y que a mí me cuesta mucho y yo recurro mucho a esta parte del texto por lo mismo, porque creo de que es una gran habilidad, pero requiere de mucha conciencia, tenerlo muy presente y practicarlo y no frustrarse cuando no resulta, cuando no sale, porque de verdad que a veces no sale nomás, Sí, pues. falta, falta práctica. Eh, Hay que recordar de que esto es bastante improvisado, entonces yo voy a tratar de ir hallando, para no leer todo el texto, las partes que sean como más importantes, porque hay algo que es particular en las, y que a veces uno no reflexiona, en los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón tienen nombres así como el Fedro, Lisis, el Timeo, el Protágoras, y es particular eso porque ese es el nombre del coprotagonista. Quiere decir, es el personaje al que se le interpela. Mm. Es la persona con la que Sócrates está teniendo el diálogo. Y eso es muy particular y es algo profundo de reflexionar. O sea, de que el libro tenga el nombre de la Del otra caballero, persona. claro, claro. El nombre tiene, perdón, el nombre de los diálogos tiene el nombre de la otra persona porque en los diálogos lo importante son dos almas. Es reconocer el alma de la naturaleza de lo cual se quiere conversar, de lo cual se quiere descubrir,
o expandir. y el alma de la persona con la que se está conversando eso. Mira, o sea, él no Son, es importante. O sea, él para es- Sócrates, él pasa a segundo plano, pues lo más importante es el otro y este concepto que se quiere expandir, ¿no? este es Platón hablando, poniéndose la máscara de un Sócrates, eso Ah, no es un Sócrates ya, verdadero, ya. es Platón que está usando a Ah, ya, Sócrates, ya su entiendo, maestro, entiendo. para crear estos diálogos. Ya. En el diálogo no sabría decir si es que el otro va primero. Yo creo que es una cortesía. Ah, ok, No hay un primero, en ya, realidad, porque el primero sería la dialéctica. Es ok. decir, a través de dos opiniones que se van encontrando, se busca la verdad. Ya. Entonces, se define bien qué es lo que se va a hablar, se va a desarticulando eso de lo que se va a hablar y se va buscando esa naturaleza, ese concepto que ya no se puede dividir más, es decir, la naturaleza más profunda de lo que se está hablando. Ya. Entonces, acá tengo yo una parte donde se habla de las tres grandes reglas. Hay que leer mucho para encontrar las reglas, así que no lo voy a hacer, no voy a enumerar las reglas, simplemente voy a ir diciendo algunos de los consejos que uno puede ir encontrando. Entonces, para fundar el arte de escribir de manera correcta, Platón dice, si uno quiere transmitirle a alguien discursos hechos con arte, deberá demostrar con precisión la esencia de la naturaleza de aquello hacia lo que dirigirá sus discursos, y esto será el alma. Luego dice el texto, y deberá darse cuenta de que el alma es multiforme, y proceder así, al examen de las formas en las que se articula. Sobre la base de estas premisas, Platón afirma, expresarse correctamente no es cosa fácil, pero como es necesario escribir, si se lo quiere hacer con arte, quiero decirlo, en lo posible. Luego dice el texto, el poder del discurso consiste en la capacidad de guiar las almas. Mm, Se deberá establecer qué tipos de discursos están en condiciones de persuadir a ciertas almas y cuáles no lo están. El verdadero escritor deberá conocer no solamente la esencia de la cosa acerca de la que quiere hablar, sino también la naturaleza del alma y de sus varias formas, y deberá construir sus discursos en función de las capacidades de recibirlos por parte de los participantes de almas. gracias, mi amor. He aquí la conclusión que extrae Platón, mostrando claramente qué es lo que se considera el verdadero maestro de la oratoria, del arte del decir y del escribir. Me voy a saltar muchas partes. Dice, y cuando en posesión de todas estas cosas esté en condiciones de escoger el momento justo de hablar y el de callar, y sepa discernir la oportunidad o inoportunidad del estilo conciso o del conmovedor, del de la indagación y de todas las formas de discursos que habría aprendido, entonces se habrá realizado en él el arte de manera perfecta, pero no antes. Para terminar, he aquí el modo como Platón evoca y resume así el final del diálogo, las tres reglas de oro. De oro. ¿También tiene tres reglas de oro? O sea, no es que estén. Esto es una síntesis luego de alguien que estudió muchas veces Ah, todos ya, los ya no es que diálogos. él tenga, diga, ya, yo tengo tres reglas. No va a aparecer así. Ah, ya, Nada ya. de esto va a aparecer así. Todo lo que yo estoy diciendo es una síntesis, es sintetizar mucho. Ok, Hay que adentrarse mucho en los textos. ok. Pero esto sí lo dice así, exactamente como lo voy a leer, lo dice Platón. Ya. Primeramente, es preciso que uno sepa la verdad sobre cada una de las cosas sobre las que habla o escribe, estando en condiciones de definir cada cosa en sí misma, y que, una vez habiéndolas definido, sepa dividirlas en subespecies hasta arribar a aquello que ya no es ulteriormente divisible. Y después de haber penetrado en la naturaleza del alma, encontrando del mismo modo
la especie dada para cada uno de ser, es preciso que construya y ordene su discurso de manera correspondiente, ofreciendo a un alma compleja discursos complejos y que contenga todas las armonías, y a un alma simple discursos simples. Antes de esto, no será posible manejar con arte el género de los discursos en la medida que convenga por la naturaleza, ni para enseñar ni para persuadir. En los diálogos se ha generado una gran problemática, que es cuando se hace la hermenéutica y los estudios para saber cuáles eran los diálogos en el orden, quiere decir cuál fue el primer diálogo que se escribió y cuál fue el último, no dieron bien en el clavo. Porque al iniciar, o a los que ellos pensaban que eran los primeros, que eran los discursos más sencillos, más llanos, más fáciles, se solía pensar que eran los discursos más jóvenes de Platón. Pero luego, cuando las personas que ya sabían mucho sobre los diálogos y entendían diferentes elementos prácticos que habían aprendido de los mismos diálogos, se daban cuenta de que los diálogos no estaban en orden de juventud a vejez de Platón, sino más bien tenían que ver con el alma con las que se iba encontrando Sócrates. Entonces Sócrates se encontraba con algunos que eran más incultos, algunos amigos de él no eran unas personas muy instruidas, eran personas más bien con un conocimiento muy superficial. Por tanto, su forma de hablar y de dar el discurso era muy sencillo y llano. Y ya era hábil, po. Tantos años de... Extremadamente hábil. Sí, Y ya venía, sí, él ya tenía una capacidad. Entonces, eso generó mucha dificultad en un principio en poder dar un orden cronológico a las obras de Platón, porque en realidad las obras estaban ordenadas según el alma. Que la ordenó. El alma, claro, el alma del interlocutor, y por eso es que llevan el nombre de los interlocutores, porque según eso es la complejidad del discurso. Entiendo. Y él dice de las armonías, dice, armonías más complejas, más construidas como un cosmos complejo, serán para aquellos que puedan recibirlas y puedan asimilarlas. Los que lleguen al final, los que vayan avanzando en los diálogos, algo así. No, lo que pasa es ¿No? que en los diálogos se inventa de que Sócrates habla con algunas personas que en esa época que existieron eran algunas de las personas más inteligentes que hayan existido alguna vez. Entonces está Pero esto se lo haciendo... puso Platón, que lo hizo Sócrates. Él inventó eso, porque no hay muchos que efectivamente sí se encontraban, o sea, en alguna parte de la historia se encontraron, pero la gran mayoría, ellos nunca hablaron, nunca se encontraron. Estamos hablando de personajes históricos que hoy día Capaz sería... eran diálogos con sus propios guías. Puede ser, ¿Quién sabe? puede ser. Pero era como que hoy día nosotros ve que sigue existiendo esa fantasía. En mi caso, existen personas que entrenan a las guías para hacer conversar a, por ejemplo, Platón con Hegel o a Aristóteles con Hegel, por ejemplo, Cáchate. que tienen, Miles de años de diferencia. claro, ¿no? miles de años de diferencia. Entonces, acá Platón quería, la escritura era una cosa bien novedosa y se sentía como bien peligrosa también. El hecho de que fuéramos a perder la memoria, las personas aprendían mediante una... A ver, las artes, los oficios, muchas veces tenían cánticos como los vemos en los En enanitos, Pocahontas. en Pocahontas o en los enanitos de Blancanieves. Ajá. Ay, jo, vamos a trabajar bien. Las personas solían hablar más en verso porque era más fácil recordar, era más Ya, fácil de recordar. yo canalizo hablando rimbombante. O sea, Entonces, ya, ¿y qué más? los oficios, Dale, el dale. folclore vida, que yo siempre la rayo con eso, Espérate, porque era más fácil recordar. Es sí, como cantando, claro, po.
estas canciones que nosotros tratamos de preservar de las culturas, que se llama folclore, yo siempre le agrego eso de folclore vida, porque son canciones que instruyen a las generaciones sobre las creencias, sobre los oficios, Claro, claro. sobre temas morales, sobre temas prácticos Mm, de cómo llevar una buena vida o claro. de cómo tener éxito en la vida. Y a nosotros nos parecen como cosas pequeñas, pero en ese entonces, en unas vidas más primitivas y bastante difíciles de enfrentar, quien supiera una canción que instruía mucho, le podía no solo salvar la vida, sino hacer de que su familia estuviera aventajada versus otras. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, las personas para aprender a hacer oficios, los podían aprender mediante memorizar versos. Lo cual también generaba de que perdieran esa objetividad. Mm. Pero Platón también tenía, y no solo Platón, Fíjate, varios. que quiero aportar ahí que igual es maravilloso porque cuando uno canta, estás conectando, y si cantas del corazón, estás conectando tu chakra corazón con, con tu chakra garganta y eso te desarrolla la clarividencia, poder canalizar información de luz. O sea, es muy lindo. Deberíamos volver a hacerlo. Sí. Ir conectando, ir expandiendo esas cosas. Y si tú cantas algo que tiene que ver con tus antepasados, lo aprecias y lo valoras, entonces sí o sí lo haces con amor, honrándolo. Y te ayuda igual a sanar parte de tu linaje. ¡Qué locura! Mira, y todo lo que ha salido desde esto y hoy, bueno, por eso las conversaciones son expansivas. Y sobre todo con dos signos de aire. Dale, que entrete. Sí, no sé. Bueno, eh, el tema es de que para ese entonces las personas tenían una capacidad ingente, enorme, Ujú. de memorizar y reproducir versos. Era la forma de aprender. El rápsoda, el que iba, em, Cantando, ¿no? es que Cantando, ¿no? están, Ah, sí, perdón. están los dos. Está el que va diciendo poesías por diferentes partes y él viaja por el mundo aprendiendo poesías y creando poesías. Es una fuente de instrucción social. Claro, claro. Entonces él importaba y exportaba información valiosísima para los otros, para poder saber qué es lo que estaba pasando en otros lados, formas, modos. Vamos a imaginar como las abejas que polinizaban conocimiento e instrucción. Como canalizar cómo viven otras razas fuera del planeta. Claro, pero en este sentido estamos hablando de Sí. gente que viajaba, por ejemplo, no sé, por Lo que Inglaterra. pasa es que a mí me está resonando eso en el chara corazón, entonces yo me voy a olvidar de esto porque, o sea, como para recopilar ese, o sea, y rescatar esa Sí, información claro, para po. mí. Sí, 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 Dale, para dale. tenerlo archivado. Claro, claro, sí, es importante. Eh, entonces, el miedo que se tenía era de que se perdiera Ujú. la capacidad de memorizar. O sea, Platón en una parte dice de que en una primera instancia la mímesis para los niños es como la primera forma de aprendizaje y que ese es el primer paso para aprender. En el sentido de que ataca o critica un poco la mímesis, pero Mm. también dice de que al escribir, y sobre todo por imágenes, bueno, se puede perder esa capacidad, esa gran capacidad de memorización que tenían Mm. los antiguos, que tenían una gran capacidad de memorización. Hay que pensar de que Platón no estaba tan de acuerdo con escribir y mucho menos las cosas importantes, porque podían ser malentendidas y después usadas para cosas exactamente contrarias que para los fines por los cuales fueron escritas. Y aparte en esa época se perseguía a los que iban contra quien regía en el momento. Y a él no era muy del tema de que le gustase lo de escribir. Sin embargo, es uno de los mejores escritores que ha existido en la Tierra. Cáchate. No ha escribido tanto como escribió, por ejemplo, Aristóteles. Sin embargo, eh, la creatividad con la que escribió Platón y
los instrumentos que puedes encontrar en la escritura de Platón es tan rica y tan sabia. S- Igual es fácil leer a Aristóteles, Ya. pero leer a Platón es memorable. Tú lees a Platón y las cosas te quedan porque pareciera que hubiese un diálogo, porque son diálogos, pero como si tú estuvieras conversando con alguien, y una conversación parte desde lo más sencillo a lo más difícil. Qué entrete. Entonces hace fácil abordar la filosofía. Y era una forma muy distinta de hablar en la época. O sea, y sí o sí también había Urano en Géminis. De Porque más. Urano en Géminis es venir a comunicar con una forma totalmente distinta. Como ahora. Urano en Géminis entra de lleno, creo que en abril de 2026. ¡Oh, ya! ¡Qué lindo, mi amor! Como vamos hilando cosas. Platón Uh, introduce la mitología, porque ¿cuál es la diferencia entre el mito y la mitología? que el mito tiene que ver con lo terrenal, ¿o no? Con las formas de creencia, de cómo, o los ciclos de la vida. ¿Y la mitología? Y la mitología conecta más con las estrellas, ¿o no? También habla de los ciclos, pero ya como algo más superior. Eso me lo imagino yo. Los mitos como lo que ocurre en lo terrenal. Y la mitología respecto a los dioses, po, al cosmos. Bien, A explicaciones más de... La, No sé. la mitología, que en gran parte con Platón, es la unión Ah, del mito y el logos. El logos es, si bien es palabra, también es eh, lengua, ¿cómo decir? ¿como lenguaje? Lenguaje, Ok. y el lenguaje es el contenido del pensamiento, perdón, es la expresión del pensamiento. Ujú. Por tanto, también es pensamiento. Entonces, la mitología es la mezcla del mito y el concepto. Es explicar conceptos difíciles mediante imágenes. Entonces tú explicas, por ejemplo, la creación del mundo o el primer principio o las causas Mm. de la realidad a través de una mezcla del mito, de las imágenes y el logos y el conocimiento de las naturalezas, de la naturaleza, de las esencias, de la naturaleza de lo que son las cosas. Entonces él hace esa mezcla, él mezcla esas dos cosas. Estaba más perdida. Entonces, imagínese las cosas que introduce Espérate, no, pues, Platón. y la mitología. No puede ser, y el No, pues los mito. mitos. No, pues, hablaste de los mitos. No, yo dije la mitología. Yo acabo de explicar la mitología, que es la mezcla del mito y el logos. Puta, perdón, que lo escuché, lo estaba mentalizando como si era el mito. Y el mito es una forma de explicar por imágenes. Ay, ok, ya. Ah, ya, ya. No estaba tan Él perdida hace la entonces. mezcla. O sea, Él no era explica por excluyente. imágenes Ujú. conceptos abstractos, pero que además son las que reinan y son las causas de toda la realidad. La realidad lo que contiene son esas cosas que él va a explicar a través de el habla, a través del pensamiento, Mm. que en su caso son las ideas, pero bueno. Entonces, todo lo que está haciendo Platón es, es una escritura muy rica y con muchos elementos que ayudan al aprendizaje Mm. y que son una locura. Entonces, Y muy, muy fluidos también, po, porque si es un diálogo, es como un pimponeo, es para acá, para acá, para acá. O sea, te mantiene cautivo también. y te enseña a pensar. Claro. Lo que él está introduciendo Oh. es decirle a los escritores, este es el peligro de la escritura mimética y si realmente quieres instruir a la gente, bueno, este es un ejemplo. Y en ese ejemplo, el hecho de que sea un diálogo no es cualquier cosa. Él te está enseñando a pensar. Ese diálogo es el diálogo que si no lo tienes con alguien, lo debes tener contigo. Que antes de quedarte con lo aparente de las cosas, tú tengas ese diálogo contigo. Oh, y es lo que yo muestro en los videos cuando hablo con mis guías para enseñarle a la gente. Claramente yo vengo de la escuela de... Espérate, este es Platón.
Este es Platón Que se que puso la máscara la de... máscara de Sócrates, pero que de todas maneras, él, al ser alumno de Sócrates, él está usando el método dialéctico que Claro. aprendió de Sócrates, que también es la mayéutica. O sea, hoy, ya bueno, dale. ¡Ay, qué bacán, mi amor! Gracias, me estáis dando mucha acá viene información. Entonces, cuando uno lee a Platón, Platón Espérame, también, espérate, que yo iba a decir otra cosa. Ah, y lo lindo de no hacer este diálogo mimético es que tú entregas parte de tu esencia, porque somos todos distintos, todos venimos a aportar algo distinto que es valioso. Entonces, lo mimético, como replica, te corta parte de tu ser, por lo tanto, no te permite expresarte con libertad. Y eso te cierra tu canal. Así que no vas a poder manifestar lo que quieres expresar de un modo genuino y puro porque tú mismo te lo bloqueas con la mente. ¡Qué locura! Este gallo estaba más enchufado. Y para haber estado enchufado en esa época, que era época de noche galáctica, en la que llegaban menos fotones desde el Sol central y la frecuencia era más baja, es súper admirable. sí. Porque ahora todos nos vamos enchufando porque es más fácil, porque estamos en día galáctico desde el 2012. Pero en esa época, ¿qué época era? ¿400 Entonces, antes de Cristo? 300 y algo, Cáchate. casi 400 antes de Cristo. Heavy. O sea, admirable el Admirable, sí. hermano Platón. Sí, admirable. Obviamente era de la orden Tot. Algo, Sí, y algo, rimó, así que sí. algo extraño estaba pasando en todo caso Sí. en Atenas, porque Estaba el tema de los dioses. no solamente el tema de los Aparece, ¿no? dioses, Ahí, dale, dale. Atenas es un pueblo eh, de gente libre, en el sentido de que ellos llegan a lo que es la democracia, la verdadera democracia. Nosotros estamos en una democracia representativa. Allá el ciudadano, porque no todos eran ciudadanos, se le llamaba ciudadano a ciertas personas que cumplían con algunos requisitos y uno de ellos era ser libre. Tenían propiedades que los hacía ser libres, es decir, no ser esclavos, porque ellos tenían propiedades de las cuales ellos podían producir ciertas cosas y tenían recursos, tenían una buena cantidad de recursos. Y para poder, además, participar de la democracia, habían cosas como la libertad, como la matesis. ¿Qué es O la sea, la amatesis? matesis era, ¿Es matesis o no, amatesis? matesis. Allá. Está la matesis, ya lo voy a explicar, y está la paresis también. Eh, la paresis, por ejemplo, voy a partir por ahí porque me va a ayudar a explicar lo otro, era de que se te concedía decir algo que probablemente no era del agrado, no era del agrado y que contradecía lo que o popularmente o el que tenía más poder eh, no pensaba, o sea, que pensaba lo contrario Ujú. y que lo contradecía de manera muy abrupta y de manera muy fuerte y agresiva, Así como la Tierra es plana y la Tierra es redonda. que siempre iba a tener una, ¿cómo decirlo? Tenías que pensar, ahora Te tendrías podía que costar pensar, la te podía muerte. costar, sí, te Ya, podía ya. costar caro. No la muerte, pero muy Una caro. mano menos. Un dedo No lo sé, menos. no sabría decirlo, Yo creo un dedo menos. pero, Ya. pero era algo que era un sacrificio decirlo. ¿Y eso lo tenías concedido una vez en Lo la vida? tenía, ¿Una vez al mes? no, ¿Cómo? por tu ser ciudadano. ¿Pero cuántos de esos podíais decir? No lo sé, es que no creo que muchas veces se dijeran. O sea, no, Porque igual después te trataban de paria, ¿no? no, porque en realidad tenía que ser, que tendría que contradecir algo muy grande. Ya, está bien. Y por qué creo de que no se diera tanto? Es por lo siguiente. Se te concedía matesis porque tenías que ser ciudadano y para ser ciudadano tenías que ser libre, pero también tenías que tener matei. Matei es conocimiento. Eh, por eso se dice, en latín se dice a la matemática universal se le llama matesis universalis. Ok. Se tenía que tener matei, que era que se, se tenía por dado de que eres una persona muy instruida y que
trataba de estar muy actualizado a las cosas. O sea, no Eso, hablar desde la ignorancia, sino ya. sí, eso era parte de ser un ciudadano, porque un ciudadano era responsable en eso. Qué maravilla. Estaban, les interesaba mucho, valga la redundancia, los intereses de la ciudad, porque participaban en ello y además te podían tocar cargos públicos a los cuales no podías evadir. El cargo público no era como hoy una profesión. El cargo público era algo que le tocaba a un ciudadano. Así que los ciudadanos en general tenían que tener, para llamarse ciudadano, tenían que tener todas y algunas cosas más, pero todas estas cosas que yo nombré Como prerequisito. como prerequisitos. O sea, no cualquiera era el esclavo, no era Ciudadano. ciudadano, no era considerado ciudadano, por tanto no podía votar, ni Se podía... consideraba inculto porque no Lo tenía era, conocimiento, ya. lo era, pero a alguno le podrá doler lo que yo voy a decir, pero es que lo era, porque para que Mm. una persona en ese entonces fuera tan instruida como eran los atenienses, se requería tener todas tus necesidades inmediatas y de subsistencia cubiertas. O sea, Y más. chakras bajos, totalmente expandidos, Tenías que tener títulos que tú enraizados. pudieras Ujú. intercambiar para Sí, sí. tener dinero, para poder Mm. poner en prenda y que te pudieran dar un préstamo y tú Mm. pudieras... O Y sea, aparte me imagino que para quien o sea, si uno decide ir a Atenas, es porque sabes a lo que te vas a presentar. O sea, sabes el contexto, sabes el tipo de conversaciones que va a haber, sí. el tipo de exigencia. Si tú vas a Atenas en todo caso, tú no eres ciudadano. Ah, tenés razón. El gran problema que Esto tuvo, estamos en un, como si estuviéramos en esa época, po. claro, No, no en la actualidad, Dani. no, estoy Sí, pues sí. hablando como si estuviéramos Sí, allá. pues obvio, obvio. Por eso Aristóteles no fue quien heredó eh, la Academia de Platón. Porque no era ciudadano. Claro, porque Aristóteles Mm. eh, es extranjerita, ¿De no dónde es es eso? ateniense. No, ¿De extranjería? Ah, de cualquier parte. Ah, extranjero. de por allá. No, no. Ah, un lugar de la época, Generalmente ya. a ellos se les llama eh, por su nombre y de dónde vienen. Ya, Entonces, claramente que si eres de Atenas no te dicen Platón el de Atenas, pero claro. si eres Tales y eres de Mileto, entonces eres Tales de Mileto. Mm. Bien, entonces, Oye, y espérate, y hay un ser estelar que se llama Palas Atenea, o Atenas, bueno, yo le digo Atenea, sí, y creo que hay una constelación, y hay una diosa, y claramente esa diosa era el celestelar, qué locura que te ayudaba, que tenía ese casco, que te ayudaba la inteligencia, la sabiduría, a, a tener, ¿cómo se llama? Carácter, o sea, hacer lo que se necesitaba hacer en el momento, qué locura. entonces, Por algo está viniendo toda esta sí, po. información. Qué maravilla. Si contextualizamos, tampoco nos tenemos que imaginar así la gran ciudad y que cada parte de la ciudad era súper ordenada, pero sí tenemos que tener en cuenta que para la época había mucha prosperidad en Atenas. Era Claro. un lugar muy próspero. Claro, o sea, si tienes tus chakras bases desarrollados, te sientes abundante, generas abundancia, eres creativo, tienes poder personal, o sea, emprendes, po. Claro, y el ciudadano en general era una persona aristócrata, o sea, que tenía recursos y los podía Mm. disponer y Y entonces eran era, libres, sí, po. tomaban decisiones, eran muy distintos a lo que estaba pasando. A ver, por eso digo, estos son como pequeños oasis, Sí, como porque, islas de conocimiento. y en la historia, quiero decir, no se daba mucho. Esto era Mm. algo muy raro, una cosa muy rara que se dio, eh, imagínese, o sea, 3, 4 siglos antes de Cristo. Mm. eh, Era la gran cosa. ¿Bien? O Sí, sea, era, totalmente. era realmente la gran cosa. Qué Entonces, maravilla. la forma de escribir de Platón, que ojo, una cosa que es que a mí me gusta mucho hacer estas reflexiones, me gusta demasiado, y tratar de colocarme los lentes de la historia y, y ver y criticar y reflexionar sobre la historia, pero contextualizando que estoy en ese momento. Mm. Creo que no es justo cuando criticamos la historia
desde nuestra posición. Sí, pues un contexto biopsicosocial, emocional, completamente Sí, distinto. nuestros paradigmas son distintos, nuestras comodidades también. Físico, todo. Sí, todo es muy, muy distinto. Las prioridades Entonces, eran otras. eh, Eso, cosas que te costaban la muerte en ese entonces, ahora la gente las dice con total liviandad, en ¿cachai? ese entonces podías morir de un resfriado y Mm. la verdad es que la gran mayoría lo hacía. O sea, no, no es que yo diga, podías morir de... No, no, no. Lo común era de que las personas muriesen O de las guaguas recién resfriados, nacidas, otitis, sí. cosas que El hoy agua se día no son valoraba un problema. distinto. Sí, sí, Brutal. o sea, de partida no había agua en tu casa. Claro. Tú tenías que ir hacia donde estaban ¿cómo se llama? Eh, Los dispensadores de agua de la época. Los molinos, no, no, los ríos, no, donde tienes que tener cuidado de no caerte. el puente, No, 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 son como unas fuentes, no, no, ya se me va a venir el nombre, el pozo. el pozo, digamos, son unos pozones. Ah, ya. Entonces se iba y se sacaba agua de esos pozones, los cuales obviamente de inmediato tenías que llevar varias cubetas hasta Claro, tu y tenía casa. que caminar Por kilómetros. tanto, imagínate la higiene y todo eso, pero Sí. ya, colocando ese contexto Bueno, y colocando, aprendimos cosas cuando estábamos encarnados en esa época. pensar en diálogos como los que nos prepara Platón, son una revolución, una verdadera revolución. Por eso nos va a llegar de él el 100% de sus obras y de los griegos nos va a llegar un 1. O sea, de los griegos nos llega un 1%, ¿De qué? de las obras De Platón. de los griegos. Ah, ya, ya, De los ya. griegos Ujú. solo nos han llegado un 1%. De Platón. De ese 1%, el 100% nos llegó de... O sea, Cáchate. él quedó intacto. Se ha utilizado para todas las religiones. El Casi todas papito las del religiones flow. lo han usado. De una u otra cosa. Para explicar el alma, para explicar el Dios, para explicar cualquier cosa. Pero sobre todo quería como mencionar de que el, los métodos que vas a encontrar dentro de ir estudiando todos los diálogos. Si no los lees todos, da igual. Te lees tres y ya vas a ir aprendiendo grandes cosas. Como Mm. por ejemplo, Platón va a integrar de Sócrates el hecho de partir, comenzar uno abriéndose a lo desconocido y lo que es la declaración de ignorancia. Primero, en la dialéctica, lo primero que se debe hacer es la declaración de ignorancia. O sea, eh, lo que sostiene Sócrates es de que él sabe algunas cosas, unas pocas cosas. Acepta de que él es ignorante, de que él sabe muy pocas Mm. cosas. ¿Pero por qué dice que es ignorante? Sabe unas pocas cosas y sabe de que son más las cosas que no sabe que las que sabe. De hecho, podría hacer un esfuerzo y hacer un listado de las cosas que no sabe. Pero dice, de las cosas que no sé, son todavía más grandes. Por tanto, soy infinitamente ignorante. Si son muchas las cosas, son pocas las cosas que sé y son muchas las cosas que no sé, son infinitas las que no sé, que no sé. Entonces dice, soy infinitamente ignorante. Claro. Debo partir por ahí y bueno, Qué sabio. después esto lo van a tomar los, eh, ay, ¿cómo se llama esta corriente que saca, Los teosóficos, no, lo- que hoy día lo ocupamos como como, como algo peyorativo, los cínicos. Hay una corriente que se llaman los cínicos y que ocupan esto de hacerse el muy ignorantes. Uno de los precursores es Diógenes Laercio, Diógenes, el perro le llamaban, porque vivía en la calle. Vivía en la calle como un haciendo perro con dialéctica. perros ¿Ya? y es uno de los que en realidad documentó casi todo lo que sabemos de
ese entonces y de personajes como Sócrates. Era como es el Rhapsody, ¿cómo se llama? Como los Rhapsody no, porque este estaba ahí en la calle. Echado en la Ah, calle, tirado en la calle, era un vagabundo así. Y él ocupaba esta cosa de la declaración de ignorancia, pero lo llevaba ya al nivel que era ignorante. ridículo. O sea, Ah, soy un vagabundo. Soy un cáchate. vagabundo, no, no sé nada, soy un vagabundo. Entonces, ¿por qué comento eso? Porque cuando uno inicia, hay que hacer un intento. O sea, se sabe de que en una dialéctica tú partes de un prejuicio, o sea, de un conocimiento Una preidea. ulterior, una Ya. idea. Siempre partes de algo que conoces. E incluso si no conoces, para poder entenderlo, lo vas a tener que contrastar con alguna otra cosa que conozcas. No vas a poder llegar de la nada a comprender algo si antes no conoces unas pocas cosas. Mm. Aunque esas cosas sean muy primitivas, las vas a usar y son las primitivas. Eso se llama prejuicio. O sea, el juicio que tienes antes de poder formarte uno nuevo, que se va a contrastar contra el de otro. Y de ello sacarás una síntesis. De ello, juntos irán buscando un compromiso hacia la verdad. Y en la dialéctica, ese compromiso no se debe perder. En esa conversación, en ese diálogo, Mm. hay que evitar tratar de ganar o tratar de distraer para ganar. O sea, el ego se Sino, tiene que quedar ahí acostadito. Hay que claro, mandarlo a dormir. claro. Y para eso A la tienes que siesta. tener una cierta, aceptando de que Mm. tienes que usar unos juicios anteriores para poder entender, Claro. no ocupar otros y por un momento suspender tu juicio. Debes dejar de juzgar lo que te está diciendo el otro, dejar de tratar de echarlo abajo, sino tratar de comprenderlo, porque lo que quieres hacer es ir escalando junto con el otro Mm. en búsqueda de la verdad. Ese es tu compromiso es la verdad. Entonces, esa herramienta que están en los textos son algo que además uno debe aprender a hacer internamente. Cuando aparece algo que quieres conocer, debes suspender el juicio, teniendo en claro de que lo vas a contrastar con unas pocas cosas que ya conoces, con el fin de llegar a la verdad, y que vas a tener que muchas veces ir a hacer ciertas preguntas Mm. como si fuese un diálogo, preguntarte cosas, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, Se para qué sirve. autoobservarte. Mm. Es un pensamiento recursivo, la Ujú. reflexión es un repliegue del pensamiento, Ref, es ¿cuánto? recursivo, No dijiste reflexión. una reflexión. Ah, ya, La reflexión, ya. reflexión es Mm. un pensamiento Ah, sí, sí. recursivo, Ujú. es un repliegue del pensamiento, el pensamiento se repliegue, vuelve así, es recursivo. Yo digo, por ejemplo, toda manta roja de color. Bien, pero ¿qué es el color? Es tanto. ¿Es tanto? Puede que sí. ¿Por qué puede que sí? Es bien, o sea, Ujú. no solamente estoy pensando sobre una cosa, sino sobre esa conclusión de esa cosa, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no haya más preguntas, hasta que ya no pueda ir más allá. No puedo ir más allá. Mm. Acabo de llegar a la naturaleza de eso, ya no puede ser más divisible, no lo puedo dividir. Por ejemplo, la lujuria. Y digo, ¿qué tipos de lujuria hay? Tanto, tanto, tanto. ¿Cuál es la naturaleza de la primera? Tanto. De la segunda, tanto. ¿Qué es lo que tienen en común esas? Tanto. Y le sigo dando espolones, sigo tratando de ir más allá. Y va a llegar un punto donde ya no puedo ir más allá. Acabo de encontrar la esencia de lo que quiero hablar. Mm. Bueno, No, dale, dale. para recausar lo que estábamos hablando, porque en realidad dimos contexto, Ajá, pero quiero dar alguna y tal vez obvio. finalizar con alguna de las frases que creo yo que son, pucha, un tesoro para que uno trate de llevarlas a cabo. Ujú. Para Platón, o sea, Platón aplica exactamente las reglas y en particular pone en práctica todo lo que ha establecido en la tercera regla. En los distintos diálogos, él presenta una discusión sobre el asunto del que se trata no en abstracto, sino en concreto.
o sea, según la dimensión establecida por las capacidades del interlocutor y por tanto en justa proporción con las características del alma del segundo protagonista, sea desde el punto de vista cuantitativo, sea desde el cualitativo. O sea, se ha encontrado con una persona no tan instruida, entonces él ha llevado el asunto de la discusión a lo concreto y no a lo abstracto. Otro autor, que se llama Slisak, concluye: la historia de la conversión de Carmides, que es uno de los que aparece en un texto, Ya. vista desde el lado opuesto, es la representación del dialéctico, que sabe tomar el alma adecuada. Por esta razón, él necesita de la templanza y del autodominio filosóficos. La verdadera templanza del filósofo consiste en ser capaz de tener oculto el saber decisivo de acuerdo a lo que requiera la situación. O sea, no es presentar la verdad por presentarla. La verdad es para salvar el alma de la otra persona, en el caso que lo sea, para ayudarla, pero no para perderla o para demostrar que uno tiene la verdad. O sea, claro, no con distorsión al final, no con ego, no con niño herido, sino con amor. Entonces, si sabes que el otro no va a poder recibir la verdad, la mantienes oculta. No es, porque esto se puede malinterpretar, mantener, o sea, tener oculto el saber decisivo. No es porque tú quieres mantenerlo oculto del otro, sino de acuerdo a lo que requiera la situación. Tal vez incluso esa verdad no la requiere la situación. Lo importante es de que tú lo sabes y que es práctica para ti, para tu vida, para una buena vida. Pero si la situación no lo requiere, no tiene por qué salir a la luz de parte de tu alma. No hay ninguna necesidad. La verdad en ese sentido no tiene una utilidad. Y por tanto, sacarla es simplemente sacarla para que te reconozcan como el que tiene alguna verdad. Sí, sí. ¿Qué sabe? Sí, ¿no? Y es muy difícil. Porque, ojo, la verdad es como un tesoro y a veces la quieres compartir. Pero no tomas en cuenta de que en realidad la verdad no es más que el alma de algo. Es el poder haber llegado al alma de algo, a la esencia de algo. Y tener en cuenta de que las personas, sus almas, también tienen una naturaleza y hay que respetar esa naturaleza. Para Platón es preciso presentar para Platón es preciso presentar a un alma simple discursos simples. Así, en el caso opuesto, es preciso presentar a un alma compleja discursos complejos y que contengan todas las armonías. En el Protágona, Platón alcanza algunos puntos culminares acerca de la concepción de la virtud y de la educación espiritual, moviéndose en una amplia área conceptual y metodológica, según las posibilidades del personaje, junto al equipe de los sofistas. Los sofistas son los presocráticos, antes de Sócrates. Yo algo tengo con los sofistas, me llama mucho la atención. Sí, Igual que Rumi. son maltratados a los sofistas, muy maltratados a los sofistas. Porque los sofistas son los que crearon la retórica, el arte de convencer a través del discurso, instando a las emociones. A mí no sé, en realidad que eran unos gallos que estaban conectados, pero querían pasar piola. Eso es lo que yo siento y no tengo idea de si es así o no. Pero esa es la idea que me da. Tampoco sé cómo lo hacían, no sé si estaban conectados con su alma. ¿Por qué te sonríe? No, porque me estoy acordando sobre los sofistas, porque Platón, Aristóteles y todos los socráticos van a ser muy duros y van a tener pugnas muy fuertes con los sofistas. Porque los sofistas son los primeros profesores particulares. Ellos cobraban para enseñarle a jóvenes aristócratas a ganar discursos, a ganar en la oratoria sobre discursos verosímiles. No engañando. Es que verosímil es engañando, porque, o sea, no es que tengas que engañar. ¿Qué significa verosímil primero? La palabra. La diferencia entre es lo que podría ser. Ok, Lo que fácilmente dejas abierto, como pudiese mundo ser. posibilidad, algo así. Claro, entonces
es en realidad el arte de ganar los discursos, el arte de también persuadir a través de la oratoria. Ese es el... Entonces en la Como todo, o política, sea, puedes tener, es como un cuchillo, puedes ocuparlo para asesinar o puedes claro, ocuparlo para comer tu claro, comida. claro, O sea, puedes ocupar un discurso para ganar, por ejemplo, un debate y poder ayudar a mucha gente, protegiendo a esa gente o orientándola o asistiéndola. O puedes ocuparlo para manipular y hacerte tu imperio de un país propio. ¿Cachai? claro. Entonces también hay un diálogo en Platón. Y aparte, espérame, porque para cerrar ese tema que es importante comentarlo. Y no está mal cobrar, porque cobrar es una permutación energética. Ya uno al recibir esa permutación energética, que puede ser en dinero, en amor, en relaciones, o sea, todo lo que te genera a ti riqueza, hay que hacerlo, porque si no, se genera deuda, ¿cachai? Pero uno termina diciendo que no lo quiere. Bueno, siga. Ah, Eso. pero mira, a mí me gusta reflexionar sobre estas cosas. Ujú. Mm. Porque encuentro yo de que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, son extremadamente sofisticadas, y A ver. esto son 2000 y tantos años atrás. Entonces, la Academia de Platón, que por ejemplo Platón viajaba y visitaba a otros reyes y los aconsejaba, tenían todo un sistema de financiamiento. Entonces, para personajes como tan inteligentes como Aristóteles, como Platón, se tenía que configurar un sistema con sus estructuras pertinentes que permitieran que de alguna manera a la educación no le pasara lo que a la dialéctica, perdón, lo que a la retórica. Que a la retórica, por esas ganas de, de ganar un debate, Sí. de ganar o convencer a, a una multitud o de ser mejor en un discurso, eh, se alejaba de la verdad, se alejaba de la búsqueda de la verdad y con ello, en ese entonces, las exploraciones y los encuentros científicos. Entonces, para los socráticos, eso no estaba tan bien visto, el hecho de Mm. que lo que se persiguiera fuese el enseñar para ganar una posición privilegiada económicamente, cuando siendo inteligentes, ¿por qué no lo hacían con cualquier otra cosa? Y no ponían ciertas estructuras para beneficio de ellos. O sea, hay que pensar de que esto no es algo, siempre estar mirándolo como algo puro, así, los santos de No, pues si los estamos informados. socráticos, Ah, sino más bien, sino más bien de que en esa época estas personas ya estaban pensando en lo beneficioso que era para ellos mismos y para la sociedad y para poder dejar un, una herencia espiritual, el hecho de generar estructuras que permitiesen el estudio por el gusto de avanzar en el estudio. mm, Aristóteles tiene la diferencia entre la vida teorética y la vida de la acción, de la recta acción. Y si bien dice de que la contemplativa es la más importante, porque no tiene ningún fin, eh, es muy difícil. Es muy difícil porque se requiere tener recursos suficientes y un pueblo con recursos suficientes para que tú vuelques toda tu vida en la contemplación, en contemplar. ¿En contemplar qué precisamente? Pucha, en el caso de Platón, el bien. Entonces, mm. eh, los retóricos o los presocráticos son muy criticados por eso. Sin embargo, son los que sentaron las bases de lo que después van a ser los institutos, cuando ya se empiezan a separar.
los departamentos del saber. En los institutos, ¿Como las distintas ciencias? claro, lo que pasa es de que en la Ok. historia de las universidades, más o menos como en el siglo XI, eh, van a aparecer los primeros institutos que están volcados, a diferencia de la academia, que era todo muy general y todo como público, a cosas prácticas con fines particulares de la producción, como que se departamentaliza el ¿Cómo se conocimiento, especializa? ¿Algo así? se especializa. Ya, bueno. Entonces, hay ciertos teóricos que no les gusta mucho el sistema de Platón, porque lo encuentra que tiene malas señales, malos estímulos para avanzar en el conocimiento fuertemente. Pero al mismo tiempo, es la misma crítica que tienen los platónicos o los socráticos, perdón, de los presocráticos, de tu estímulo es más bien el dinero y el ganar, y el ganar los debates, que esto otro. Entonces se suele dar eso ¿cómo se llama? No se vio un término medio, pues, ¿por qué no puede haber un gallo enchufado con su jerarquía que hable bien y que tenga buena oratoria? Yo conozco gente que no estudia los sofistas solamente porque son los sofistas. Por prejuicio. Claro. O sea, te estáis perdiendo de desarrollar una parte de tu cerebro que de otra forma no lo puedes desarrollar. Porque leer algo que tú piensas que es opuesto cuesta. Al principio no tiene una cierta resistencia. Sí, claro. ¿Sí? O Tan así es sea, demasiada arrogancia. que se usa como un adjetivo peyorativo el decir, si tú dijiste algo y yo encuentro que no era verdad, yo puedo decir los sofismas de libertad. No, bueno, esos son los sofismas, o claro, elevando muchos sofismas, o detrás de esos sofismas, se suele usar ese... Como que estáis manipulando, hablando bonito para manipular, algo así. ¿Cómo que estáis Para lograr diciendo tu pura objetivo. mentira? Ah, ¿Cómo que puras estáis mentiras, hablando ya. pura hueá? Acá hay uno, mire. Al concluir el tratamiento del arte de escribir que hace en el Fedro, Platón introduce las razones del logo, o sea, el núcleo de las doctrinas de los oradores, que consiste en lo siguiente: en el arte de decir y de escribir no es la verdad, sino lo verosímil, lo que convence a la gente. He aquí el texto. Dicen entonces que no se han de exaltar estas cosas de esta manera, ni enaltecer a los que hacen un periplo tan largo. ¿Qué es un periplo? Un periplo es como Un discurso. un discurso. Ya. Sin duda alguna, en efecto, no es necesario que quienes se preparan para ser oradores de manera adecuada estén en conocimiento de las verdades concernientes a las cosas justas y buenas, ni tampoco de las que conciernen a los hombres que por naturaleza y educación son tales. De hecho, en los tribunales, a nadie le importa absolutamente nada la verdad en torno a estas cosas, sino que importa lo que es persuasivo. Y esto es lo verosímil. A ello ha de atenerse el que procura hablar con arte. Del mismo modo, a veces no debe siquiera exponer los hechos mismos cuando no se hayan desarrollado de manera verosímil, sino justamente solo lo que sean verosímiles, tanto en la acusación cuanto en la defensa, y en general el que habla debe seguir lo verosímil y mandar a paseo, con muchos saludos, la verdad. Es, pues, lo verosímil lo que, llevado de una punta a otra del escrito, constituye la totalidad de este arte. A eso es lo que me refería. Me van a disculpar mi lectura, pero la letra es No, pero mi amor, chiquitísima esta. tranquilo, sí. No, pero que además cuesta para la persona que va escuchando. ¿Quieres leerlo de nuevo? No, no, Ah, pero ya. nada, no, Ah, sí, simplemente eso. ya. Eh, Con el para gusto es más. los oradores, la apariencia y lo verosímil valdrían más que la verdad. Ahora bien, además de poner en evidencia el hecho de que sólo quien conoce la verdad puede comprender a fondo lo verosímil, también los oradores
que sostienen la preeminencia de lo verosímil deberían conocer la verdad. El escritor debe recorrer el camino largo y escarpado, haciendo frente a todas las fatigas necesarias. Dice Platón, por ello, si el camino a recorrer es largo, no debes maravillarte, porque es preciso recorrerlo para poder alcanzar cosas grandes. Por lo demás, como nos dice nuestro discurso, si uno lo quiere, aún estas cosas se tornarán bellísimas a consecuencia de aquellas, pero para el que emprenda cosas bellas, también es bello sufrir lo que le toque sufrir. Mira, eso porfa repítelo porque se aplica directamente al despertar y el uso de los dones. El último o todo. El último, dale. Pero para que el emprender cosas bellas, ¿Qué serían los dones? para el que emprende cosas bellas, también es bello sufrir lo que le toque sufrir. No, pues todo el último que leíste. Por Eso. ello, si el camino a recorrer es largo, no debes maravillarte, porque es preciso recorrerlo para poder alcanzar cosas grandes. Por lo demás, como nos dice nuestro discurso, si uno lo quiere, aún estas cosas se tornarán bellísimas a consecuencia de aquellas. Pero para el que emprende cosas bellas, también es bello sufrir lo que le toque sufrir. Ay, mi amor, gracias porque esto de verdad como que le da mucha armonía a lo que me generaba cierta como, sí, como cierre del chakra cardíaco porque ahora me lo estoy masajeando. Así que gracias. Oh, mi amor, qué lindo, gracias. Y todo a través de Platón. Gracias. ¿Quieres leer algo más? Estaba viendo si me quedaba algo fuera. Mira, el primer texto que me leíste fue como, va muy bien, Liber. Y con este ya fue bacán. Sí, porque a veces cuando el mensaje no es bien, la verdad me ha pasado solo con 2 personas que el mensaje no ha sido bien recibido y bueno, no ha sido en sesiones y ha sido con personas que yo he dejado atrás en mi línea de tiempo y que han vuelto y han conversado o me han preguntado cosas que capaz no estaban dispuestas o preparadas para escuchar, pero, o sea, me imagino que no porque quedaron en la línea de tiempo atrás, pero eso también yo, yo recuerdo y siento que hablé desde el corazón en ambas ocasiones pero igual uno se replantea y dice, pucha, lo habré hecho bien, cómo lo hubiera hecho mejor, pero no desde la culpa, sino para aprender. Pero esto me da mucha tranquilidad, mi amor. Gracias. Mire que hay algunas críticas de los textos platónicos, por lo que ellos llamarían como aporias, así como conclusiones no muy lógicas. Entonces, quien ha estudiado esto, que es el Giovanni Reale, explica que una vez que lees bastante sobre Platón y sobre la doctrina no escrita de él, te vas a dar cuenta de que están puestas ahí a propósito, y que los textos platónicos son más importantes lo implícito que lo explícito. Son instrucciones éticas de, de consejos para la vida diaria y para el pensar, para el reflexionar y para el vivir mejor. Entonces, y sobre todo para poder lograr lo que se es capaz de lograr de buena manera y de una manera tranquila, sin hacer esfuerzos extras que además te generan un problema extra. Claro. Entonces dice que ha de recordarse que el dialéctico, tal como se lo definiera en el pasaje leído más arriba, es aquel que está en condiciones de escoger el momento justo de hablar y el de callar. Y en no pocos casos, la actitud de callar, asumida por Sócrates en algunos diálogos, se debe precisamente a esta regla. Con el tipo de personaje con el que habla, en su calidad de verdadero dialéctico, Sócrates debe callar, pues esa alma, en ese momento, no está en condiciones de recibir los desarrollos del problema y su solución. De esta manera,
se descubre que todas las aporias de los diálogos platónicos tienen una función dramatúrgica y dependen de precisas reglas del escribir, perteneciendo así a una táctica metodológica bien estudiada y puesta en práctica con rigor. Entonces, en resumen, lo que Platón nos enseña y nos entrega en sus diálogos es a aprender a adecuar nuestro discurso a la naturaleza y las capacidades del alma del interlocutor. Y yo sumaría que si te preocupas de ir al centro, a tu corazón, sentirlo y hablar desde ahí, nada malo va a pasar. Si aparentemente aparece la carta a la torre y aparentemente hay caos, que hay que confiar y recordarse y pedir asistencia a los guías para que uno le recuerden que si actuaste desde el amor y en conexión con tu yo superior, nada malo va a pasar porque solo la divinidad se puede manifestar en lo que va a ocurrir en tu realidad. Y deseo haberte portado desde mi mundo, el mundo de libertad. Recuerda, disfruta del viaje. Lo vas a agradecer cuando vuelvas a las estrellas. Chao, chao.